Este ejercicio es uno de los exámenes, ay, no me acuerdo qué año es, pero digamos, no son los de reposición, son los que ustedes harían, digamos, ahorita, ¿verdad? Como el nivel que harían ahorita. Generalmente Ah, los de ok. reposición los ponen más difíciles por ser de reposición. Entonces, digamos, este dice, una masa de 1 kilogramo está conectada a una masa de 2 kilogramos por una barra sin masa de 30 centímetros de longitud, como se muestra en la figura. Entonces, se taladra un agujero en la barra a 10 centímetros de la masa de 1 kilogramo. Y la barra y las masas son libres de oscilar en torno al punto de pivote P. Calcule el periodo de oscilación de las masas para ángulos pequeños. Entonces, ya con solo que ustedes les digan que es un objeto, digamos, ¿cómo les digo? Como sólido, ¿verdad? Como eso, que son dos masas conectados por una barra. Ustedes ya tienen que, y les dice que oscila, ustedes ya saben que tiene que ser un péndulo físico, ¿verdad? Por solo Profe, el ¿y un hecho, péndulo imaginario qué es la diferencia? como un péndulo imaginario. Es que así se refirió mi profe, que podía entrar un péndulo imaginario a un péndulo físico. No sé qué se refiere con Pero péndulo yo imaginario. tampoco, yo creo que se Tal me vez está es un péndulo enfocado. simple. No sé si se Seguro, refiere a referir seguro al. porque dijo imaginario y yo, qué raro. Bueno, no sé a qué se referirá. De ahí Pero sí. bueno, digamos, ya ahora ustedes saben, digamos, ya con solo ver el problema es que es un péndulo físico, ¿verdad? Porque les habla que son objetos, ¿verdad? Sólidos que se están moviendo u oscilando alrededor de un punto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sabemos que es un péndulo físico? Porque estos objetos van a tener momento de inercia, que es lo que va a causar como un, ¿cómo se llama esto? Como que ellos se opongan como al movimiento, ¿verdad? Cuando se los ponen a oscilar. Entonces, digamos, generalmente, ahorita les dice que calculen el periodo. Si ustedes se acuerdan, el periodo es igual a Ah, la raíz de la inercia para péndulos físicos, ¿verdad? con razón. Esa es la fórmula, ¿ok? Pero vean que realmente esta fórmula ustedes no la pueden utilizar porque m es la del sistema. La distancia es la del sistema, ¿verdad? ¿A qué te referís con un sistema, profe? Tomándolo como un todo, usted no puede decir que, Ah, por ok. ejemplo, como que usted diga, bueno, voy a sumar m1 más m2 y después la distancia 1 más la distancia 2, que eso es como un error muy común que hace la gente, que de una vez dice como, ah, no, entonces las masas las sumo y las distancias las sumo y ya eso me da. Es un error muy común, ¿verdad? Porque hacer eso no describe realmente el problema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplicar el conocimiento que adquirieron en física uno, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando ustedes ven que es un objeto, ¿verdad? Que dice que oscila sobre un punto, va a existir la torsión. De fijo va a existir momento de torsión, ¿verdad? Ok, un Que momento es de torsión, ¿cuándo es? cuando hay dos objetos, digamos, como estos que son sólidos, que lo que va a causar es que, digamos, si este se mueve para acá, este se va a mover para acá, ¿verdad? Para que Y empiecen a digamos, girar. en el hueco, o sea, giran a través del hueco. Ese es el punto de pivote, ajá, Ajá, ok. giran alrededor de esto. Eso era lo que no entendía, ya entendí. Un Lo que momento. yo hago es establecer una, ¿cómo se llama? Una dirección particular para mí, ¿verdad? A ustedes les puede quedar diferente, digamos, dependiendo de cómo decidan que se va a mover el sistema. Realmente eso es completamente, ¿cómo les digo? Como a gusto de ustedes. Yo lo que hago es que me quede el torque, digamos, de la masa más grande, más, digamos, positivo, para que después no me salga ahí un negativo, ¿verdad? Esta es la masa 2 y esta es la masa 1. Entonces, De yo lo que acuerdo hago a es, las manejillas del reloj que era, ¿verdad? Del positivo. ajá, entonces aquí es un torque. La sumatoria de torques va a ser igual a la inercia por la aceleración. Es una definición, ¿verdad? El movimiento de rotación. Entonces, yo lo que hago es establecer esto, digamos. Para que él se mueva, tiene que haber una fuerza. Según mi movimiento, el que yo establecí, tiene que haber una fuerza hacia la izquierda en este lado y esta tiene que ir hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, recuerdan de la definición de torque, que es el brazo de palanca, que es desde el objeto hasta el punto. Ponle aquí uno. Este, ¿La también. definición de qué?
brazo de palanca, cuando Así, ustedes calculan torque. pues, profe, yo de física uno solo me acuerdo de los labs. Sí. Porque eran los suyos a las 7 de la mañana. Ah, sí, es que yo siempre he trabajado, entonces tengo que ponerlas ahora para poder darles. Sí, yo me acuerdo. Entonces, vean, recuerden que el torque es, en este caso sería el torque de la masa 1 más el torque de la masa 2 es igual a... Y ahorita van a entender por qué es que estoy Eso. haciendo esto. Ok, eso se diría la sumatoria de torques, igual. Ajá, en este caso como son dos masas, son dos torques. Ok, la Entonces, fuerza digamos, de la de T que es inercia por lo otro. ¿cuál? La primera que pusiste, la primera fórmula que pusiste, ¿qué es? Este es el periodo. No, no, la otra, la segunda entonces. Esto. Esa. Así es la definición, digamos, de la segunda ley de Newton con torques. Ok, Es del movimiento. y la tercera. Esto es nada más que estoy sumando torques, esto. O Ok, sea, y esta es la la de abajo sumatoria de la torques. sumatoria de torques. Ah, ok, listo. Ajá. Entonces, digamos, aquí yo tengo, si ustedes se acuerdan, el torque es igual al producto cruz de esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen su mano derecha, digamos aquí, y se mueven hacia acá, hacen ¿cómo se llama? El producto cruz con su mano derecha, van a ver que el torque va a entrar, ¿verdad? Va a ser contrario a las no, a favor con las manecillas del reloj, entonces es negativo. Entonces, en este caso sería R1. Ujú, Ok, si este, está de acuerdo a la manecillas del reloj, sería manecillas del reloj que estaría siendo negativo. ajá, y contrario es positivo. Creo que ese brazo de palanca, el R2, creo que lo puse con dirección diferente. Entonces, ¿Cómo se llama la de R por F? ¿Cómo se llama esa ecuación? es la de torque. Ok. Y la otra es positiva porque va al revés. Porque es que estoy haciendo esto. Si ustedes se acuerdan, cuando se demuestra la ecuación de movimiento de un péndulo simple, nosotros llegamos siempre a una ecuación que es de esta forma. ¿Se acuerdan? Que es de la fuerza de es igual a menos kx, ¿verdad? Yo tengo una aceleración, ¿verdad? Una ecuación de segundo grado que depende de la posición. ¿Se acuerdan cuando se hace la demostración de este tema de movimiento oscilatorio? Que después yo despejo aquí y dejo la aceleración en términos de esto. Y ahí después yo digo, ah, bueno, esto que está acá, esta constante que acompaña eh, la posición es omega. ¿Se acuerdan de eso? Eso es como Sí. la demostración del problema al inicio del tema. Digamos que sí, profe. A eso es lo que yo quiero llegar, digamos, con esto, ¿verdad? Vean que yo tengo aquí un ángulo, ¿verdad? Es una posición angular y la aceleración es la segunda derivada del ángulo. Entonces lo que tengo es una constante que multiplica la aceleración, como en este caso, y aquí también voy a tener una constante que va a multiplicar la posición, en este Ok. caso. Entonces yo quiero llegar a una fórmula que me quede, que es la aceleración es igual a algo que multiplique la posición. En este caso, la posición va a ser angular, un phi, y la aceleración angular es la segunda derivada de ese phi, ¿verdad? Es por eso Ok. es que se hace de esta forma. Y es una forma de llegarle al problema, porque, digamos, las ecuaciones generales que nosotros nos dan en el capítulo es para digamos, para un sistema que yo tenga ahí. Entonces, digamos, las partículas están dentro del mismo sistema. Entonces, en este caso no hay que hacer todo esto, Sí, ¿verdad? porque Porque esto es realmente en igual. eso estoy La medio masa es, enredado, profe. ajá, pero es que ese es el problema, digamos, por eso era que creo que te mencionaba la vez pasada que a veces, digamos, como que los obligan a utilizar conceptos
que ya han visto antes, ¿verdad? Porque si usted, digamos, si usted tiene claro esto, que usted dice, bueno, que yo llego a tener, ese es es que en física hay una particularidad. Todos los problemas se reducen al movimiento armónico simple. Entonces uno siempre llega a algo así. Entonces, Como digamos, la, al entender el concepto, usted dice, bueno, con esto yo puedo llegar a una definición de, ¿verdad? La ecuación que le están preguntando. En este caso, digamos, la única fuerza que afecta aquí para que se mueva es la gravedad, ¿verdad? ujú, Entonces ahí sí. Aquí, en el caso de que para este tipo de problemas siempre se hace una aproximación de que el seno de cita es aproximadamente cita, ¿verdad? ok. Entonces, al hacer esto me va a quedar que esto es cita. Si tienen alguna duda, me paran. Di todo, pero es que está medio raro esto. Necesito como verlo ya finalizado, a ver si entiendo. Ujú. Ok, ahora vea que ya voy a Ok, la despejar. inercia por eso sería, ¿verdad? Sí, esta es la inercia, esta es la ecuación general, digamos. Listo. Y lo que hago es reacomodarlo. Entonces, digamos, voy a pasar la inercia al otro lado. Y voy a sacar de factor común el G y el zeta. Entonces me va a quedar, voy a reacomodarlo que quede mejor. Esto va a quedar R a la 2 M2 menos R1, M1, G. Voy a poner este más separadito. Y aquí me va a quedar un I. Ven que ya quedó de la misma forma que andábamos buscando. Entonces yo sé que para este sistema en particular, todo esto que está aquí Ok, entonces acompañando. sería K dividido entre M es igual a eso, ¿o no? ¿O lo estoy No, tomando mal? esto sería la frecuencia angular. Ok. Ujú. Lo que acompaña a la posición es la frecuencia angular. Porque, digamos, esto era en el caso que teníamos resortes, ¿recuerda? ¿Qué? Por eso era una Ajá, sí, constante del eso sí. resorte. Ajá, en este caso, como es un péndulo, péndulo físico, tiene sentido que dependa de la distancia, de la masa de cada uno y de la inercia, Ujú. esa frecuencia. Entonces, digamos, esto es, perdón, esto es omega a la 2. Entonces, esto es omega a la 2. Entonces, esto va a quedar como la raíz. No, este no es al cuadrado, este es el 2 va abajo. Y esto es por G. Y el periodo, nada más si se acuerdan, es 2pi entre omega. Entonces, en este caso sería, La gravedad te está multiplicando toda la fracción. se está O solo G. multiplicando lo de arriba. Ah, ok, perdón. Ajá, esto. Y ahora, ¿cuál es el momento de inercia? Ya tenemos que son dos masas, ya sabemos las distancias, entonces por la Profe, ok, R1 es la de 1 kilo hacia el hacia pivote, P. ¿verdad? Ajá. Sí que Ok, dice que son 10 10 centímetros. centímetros. Y como todo vale 30, entonces el de R2 va a ser 20 centímetros. Ajá, ajá, ajá. Entonces, momento de inercia para partículas que están ahí, Profe, decime una cosa, uno se puede prender esta ecuación que nos acabas de dar de frecuencia angular ¿sí? y va a estar buena. ¿Cuál? Esta. La de Ah, la de la 2. no, porque depende del sistema. Porque digamos, si es un sistema de tres partículas, les va a cambiar. Pero usted cree que nos metan algo así. No creo, pero sí es importante que sepan. Bueno, igual lo metieron en un examen. Sí, O porque sea, no esto está, sé. sinceramente, esto sí está medio feo, sinceramente. No es por decir lo otro. Pero Y sí. esto, más ecuaciones, el mismo día, yo le digo. Uy. Ujú. Sí, de hecho por eso les puse este, porque sí es algo como Posible. que sí han puesto, digamos. Entonces no sé si es que tal vez van a decir, vea, esto es que es una ecuación de momento de inercia para eh, partículas que tengan una masa
X con una distancia, ¿verdad? Tal. ¿Qué significa? O sea, dice eso, M1 por R1 a la 2 Ujú. Y eso es la sumatoria. igual M1 por R1 a la 2 más M2 R a la 2, ok. Entonces Ujú. sería momento de inercia igual M1 por R a la 2 digo, por R a la 2 más M2 por R a la 2 así. Ujú. El de ¿Cuál? la inercia. Es que el botillo está muy chiquitito y casi no se ve. Este. Ok, listo. Ujú. Momento de Entonces inercia. aquí lo que hago es invertir esta, ¿verdad? Porque el omega queda abajo del periodo y voy a sustituir el la i. Entonces la i es m1r1 al cuadrado más m2r2 al cuadrado entre, voy a ponerlo más bonito. Profe, ¿qué hiciste ahí? Le di vuelta a esta de arriba, entonces, porque digamos, lo que está aquí abajo es un 1 entre omega. Y esto sí. Ok, le diste I Ujú. dividido entre omega. Sí, y me Ok, faltan 2 pi, ya se los agrego pues sería aquí en el por 2 periodo que pi. se propuso aquí, 2pi dividido entre omega. Pau, ¿cómo vas? ¿Entendiste? O más o menos. Ahí voy, ahí voy. Ujú. Igual yo. Entonces aquí sería, aquí tenemos que omega es igual a, profe, y la división de inercia. Ya, perdón. Ujú. Ya no digo nada. Inercia es arriba. Y la inercia dijimos que era M1 por R2, digo R a la 2 más M2 por R a la 2 de 2 a la 2, ¿verdad? Ujú, sí. Y esto queda igual, solo que lo reacomodé para que me quedara igual que arriba, con un M primero, que va. Y de hecho lo hago así para que, digamos, si este término hubiera sido, o sea, si hubiera considerado el torque al revés, me hubiera quedado negativo este término. Y al final ¿cómo se llama esto? Se me indefine la raíz porque queda un negativo adentro. Profe, decime una cosita, ¿de dónde ¿Qué? salen? Y eso es lo que no entiendo muy bien. Ujú. Ok, ¿cuáles son las ecuaciones principales aquí? Vea, voy a cambiar aquí. Vamos a ver dónde tiene. Ver. Las del oscilatorio. Ajá. Oscilatorio. ¿Cuáles son las generales aquí? Sería la del momento de inercia y esta de menos R1, ¿no? Déjenme un toquecito para revisar aquí. Esto es lo que en teoría les dan a ustedes. Aquí. ¿Lo ve? Entonces, ay, aquí no están. Es que vienen unas ecuaciones en el examen. Al final, estas son las que les dan. Ajá. Ujú. ¿Y dónde están? Ok. Estas. Estas son todas las ecuaciones que les dan en el examen. Sí, ninguna la voy a poder usar. Ve, digamos, vea que aquí justamente les dan ecuaciones de esta forma, que es como la que Ajá. estábamos trabajando ahora. Lo único es que, digamos, pero eso es que en los cursos de teoría se les da a ustedes una demostración de cómo es que sale, ¿verdad? Porque en teoría ustedes, digamos, si tienen otro sistema, podrían sacarlo con lo que ya, digamos, se les enseñó con las bases, digamos, como esto. Y usted tiene una aceleración más un término de la posición, es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Entonces, al resolverla, le da que, por ejemplo, la frecuencia angular es esto, ¿ves? Que es lo que acompaña la posición, frecuencia angular al cuadrado, que es lo mismo que en la otra, que aquí es KE entre M, aquí ve. Eso es como lo que hicimos realmente en este problema. Lo ¿Y único era que cuál es teníamos la dos fórmula? masas. ¿Cuál es la fórmula de posición? La de posición es esta. Ok. Y de ahí cómo pasamos a lo otro. Es que esta, digamos, es la ecuación de la segunda ley de Newton, bueno, voy a pasarme a la otra pantalla. Como esto, que yo decía, la fuerza es igual a menos kx. Entonces la fuerza en masa por aceleración es igual
a la sumatoria de fuerzas del sistema, que es menos kx, y uno Ah, llega a ya, eso. ya, 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 ya te entendí. Aquí también es que digamos, este término, que realmente es como tipo masa por aceleración, ¿verdad? Indirectamente, va a ser igual a la sumatoria de torques, en este caso, ¿verdad? Porque eso es como también torque. Entonces, al desarrollarlo, llegamos a una ecuación como esta, Ok. que fue como la que les acabo de enseñar del formulario, Ujú. como esta. Ya, La ya. diferencia de este problema es eso, de que en parte es como de trampilla porque muchos se van en esto. Dicen, ah, bueno, periodo es esto. Voy a poner aquí la masa total, voy a sumar las dos masas y aquí las dos distancias. Pero vea que y realmente cambia bastante al final del periodo. Entonces, digamos, ya aquí es nada más sustituir esta parte. Ok. Sería como Ok, sí, entonces 2pi, sería meter el momento de inercia antes del pi y el pi mandar a multiplicar toda la fracción. momento de inercia antes del pi. O sea, la i, Ajá, que este. digamos, abajo, abajo. En la fórmula del periodo Ajá. Es que fue sería... que escribí primero el uno entre omega, pero aquí está el 2pi. Ok, listo. Entonces aquí sería 2. Tiene que convertir porque las distancias son en metros, en centímetros, perdón. Entonces hay que convertirlo a metros. Entonces aquí sería t igual A la dos menos pi 2. por M1 es... M1 es el kilo, ¿no? O M1 es el... M1 es el kilo, sí. Pero yo aquí los puse al revés. Puse primero lo del M2 y esto del M1. ¿Y qué es lo que estás? Ah, ok. Esto es M2 R2 al cuadrado. M1 El radio de son 0,20. 20 por 10 a la menos 2. Menos 1 por... Y esto de abajo es lo que va multiplicado por el G. Esto es igual a... Y tiene sentido, porque realmente el periodo no es tan grande, digamos, si nos dieran un periodo grandísimo, un periodo muy corto, si ahí diríamos como, está como raro, digamos. Voy, profe, a ver, para meter eso en el cálculo. Esto sí hay que ponerlo, ¿verdad? En D, ¿verdad? De Sí, radiales, en no. D. Ujú, Solo en dinámica de fluidos hay que ponerlo en... en D también. Ajá. Vamos a ver, era Shift, Mode Y el 3 creo que es D. 4. 4 de radiales, ¿no? No, en este tiene que quedar en D. Digamos, Ah, ok. usted radianes lo usa cuando está calculando, por ejemplo, con la ecuación de la posición y la velocidad y todo esto. Como que le digan a ustedes, en el tiempo tal, está en un ángulo de fase tal, saque la posición, por No, ¿verdad que ejemplo. el modo científico era Shift, Mode 7.3? Ajá. Ok. Entonces aquí sería 2 pi. ¿Cómo vas, Pau? ¿Sí entendiste? Sí, tal vez lo único nuevo, digamos, que no me imaginaba era donde cambiamos el W al cuadrado. Pero entonces, siempre que tengo como una expresión que sea como aceleración igual a algo por el ángulo o la posición, ahí lo cambio por W al cuadrado. Y esa va a ser la frecuencia del sistema, la frecuencia al cuadrado, frecuencia angular del sistema. Ok, ok. ¿Cuánto les dio? 3.48. Profe, algo aquí. Ah, mira, es que los radios van elevados a la 2, ¿verdad? Ajá, Arriba. sí. Ah, con razón. Perdón, güey. No sé, estos problemillas sí, sí hay que tenerles cuidado, profe.
Sí, a veces, es que sabe que es que en la virtualidad habían problemas como que, ay, ¿cómo se llama esto? Como que Profe, me compensaba. da 1.88 x 10 a la cero. Y Ah, mira, me está faltando la gravedad abajo. Punto por 9.8. Peor, ahora me da -9. pero multiplicando todo el término, ¿verdad? No ¿Cómo? solo, o sea, multiplicando todo este término, no solo el Sí, último. mejor voy a volverlo a hacer eso. Un kilo, un kilo por 0.10 a la 2, ¿verdad? ¿A usted le dio, Pau? Ya voy. Me dio error. Vamos a ver. Para mí sí me da. No sé si es que tal Profe, vez mucha gente se queda en física. sí. Es un, pero el Ah, que se queda más es física 3. Es que física 3 tiene la particularidad de que tiene electromagnetismo. Entonces, digamos, electromagnetismo es como en cálculo 3, como que hay que imaginarse a veces cosas así como en 3D, ¿verdad? Porque hay que sacar y bastantes profe, me da integrales. 3,06 x 10 menos 2. No sé, pero sí metió bien, digamos, como que, Sí, metí todo bien. o sea, en paréntesis, es que no sé, porque a Ah, ok, veces suave. Entonces, otra vez voy. es como que, digamos, todo esto sea lo único que suma, todo esto sea lo único que suma. Después, este 2 solo multiplica, si es que a veces pasa con las calculadoras. Igual esto, igual lo pueden revisar después, tal vez Ok, para no entonces sería atrasarnos 2 kilos por el radio, ¿verdad? Que es 0.20 a la 2. menos. Ah, ok, ok. Ujú. Ah, es que yo lo pasé, digamos, de una vez. Ya, Ajá, ya lo puse pasado. Era un kilo por 0.1, bueno, 10. Y esto o sea, todo eso por gravedad, ¿verdad? sí. Entonces, un toque. Pau? No, vieras que me sigue dando error, no sé por qué. No será por un por que no pusiste. A mí me pasa eso. Es que lo pongo como con paréntesis. Pero Mm. me sigue dando 3,06 x 10 a la menos 2. Así como lo pusiste. Y multiplicando el 2pi por la raíz. Y otra vez. No, no, nada más es multiplicar el 2pi por la raíz. Ah, todo eso va en raíz. Sí. Qué madre. No, el 2pi queda afuera, ¿verdad? Sí, pero lo demás no. Por razón, ya eso explica muchas cosas que yo vi raras. Profe, una pregunta. Ajá. Es que para reemplazar el momento de inercia, ¿verdad? Ujú. Yo tal vez hubiera pensado como en hacerlo con la formulilla de la esfera, Es que que no no le, usaban. ¿cuál? Ah, bueno, esa, pero digamos, ahorita lo que le dice son, vamos a ver, nada más le dice que son masas, no le dice que son, o sea, como que tengan una figura en particular, Ah, de que ok, son una masa. Entonces, generalmente el momento de inercia para masas es este. ok. Ajá, si le dijera como que es un disco o es una esfera o así, ese sí usa la de la esfera o la del disco. Pero en esta era como, le dice, son dos masas que están ahí conectadas con una Ok. barra. Ujú. Mira, ahora a mí también me da error. No sé si quieren como, si no, seguimos y después tal vez lo revisan ustedes y ya hay cualquier cosa Dale, dale, les, perfecto. sí, Sí, para no para atrasar no, más, tienes toda la ajá. razón. Después, bueno, este es puramente algebraico. Y realmente la parte que más se las trae es resolver la ecuación, digamos, la solución de la ecuación cuadrática. Es como lo más difícil. Mm, Entonces, digamos, dice, el periodo de un péndulo físico respecto a un punto A situado por encima del centro de masa
lo vamos a denotar D sub A, como lo muestra la figura en T, que es esa que está aquí, parece como un frijol. Determina la posición del punto B situado sobre la recta que une a A con su centro de masa y por debajo del centro de masa, tal que si cuelga el péndulo del punto B, el periodo de oscilación es exactamente igual al periodo de oscilación respecto a A. Entonces dice, descarte la solución trivial de A menos de A es igual a de B. Entonces ustedes dicen, como qué extraño, porque realmente no le está diciendo nada el problema. El problema nada más le dice calcule y ya. Y a mí me dan esto en estos momentos y ahí quedaron los 25 puntos. Básicamente lo que le están diciendo es que son dos puntos que están dentro de un mismo objeto, ¿verdad? Que van a tener un periodo X. Como están dentro del mismo objeto, digamos, el periodo de A va a tener que ser igual al periodo de B, ¿verdad? Porque están dentro del mismo objeto, son puntos, digamos, es un objeto ahí sólido, tiene dos puntos dentro, ¿verdad? Lo que nosotros queremos averiguar es cómo cambian esas distancias dependiendo de la oscilación, ¿verdad? O sea, cómo expresar una en términos de otra. Entonces, básicamente por definición, y el problema ya se lo está diciendo, es que el periodo en A es igual al periodo en B. Entonces, ¿Qué es lo que nos están pidiendo, profe? lo que les dice es que saque una relación entre la distancia de A y de la distancia de B. Ok. O sea, que usted las relacione, va a quedar una en términos de la otra. Pero le dice que esta solución no es válida. La ventaja que se la den es que, digamos, si usted una de las soluciones les da eso, muy probablemente la otra solución es la que les están pidiendo. Porque le dicen, descarte la que esta sea igual, básicamente. Pero esto es meramente algebraico, digamos, nada más tienen que usar esta definición de que como están dentro del mismo objeto, tienen el mismo periodo. Entonces, digamos, esto va a ser igual a 2pi. Como están dentro del mismo periodo, podemos usar esta, ¿verdad? Porque esto recuerda que era el masa del sistema, G, T del sistema. Ok, esta es la fórmula del periodo anterior. Ajá. Esta sí la podemos usar porque no son separadas, están en el mismo objeto. Profe, ¿esa la puedo usar para todo o no? Si es un objeto así, que usted, digamos, como, o sea, no se compone de varios objetos, sí. O sea, solo de dos y listo. No digamos que sea un objeto, digamos, como que, me digo, Está guindando el techo una masa de 2 kilos y listo. Así. no, que le diga como que es un disco, tiene aquí un pivote y está oscilando. Mm. Entonces usted puede usar esa porque es solo un disco. O es una barra que está oscilando con respecto a su punto en el centro. Entonces usa ese. Porque es la masa del sistema, la distancia del sistema a su centro de masa y la inercia del sistema. Entonces, digamos, en este caso usa el momento de inercia del disco, en este el momento de inercia de la barra y Que así. Diosito nos acompañe. Y, ay, aquí la puse mal en esta. Ay, porque estoy escribiendo como tan raro hoy. A ver, de aquí. Primera Entonces vez que sería. copio algo antes. Entonces sería, esto es el momento de inercia mg. Profe, ¿y por qué, digamos, siempre tiene que ser el momento de inercia A? No puede ser B. Puede ser cualquiera. Es que yo lo estoy usando como una igualdad, entonces digamos, Ah, si ok, lo sí, quiere sí, poner, es B o A, es el mismo. ajá, Porque el entonces punto es el digamos, centro, el pivote. ajá, el periodo es igual, la masa y digamos, y la gravedad va a ser igual. Lo Ujú. único que va a cambiar es la distancia, que eso es lo que le están diciendo, y el momento de inercia, ¿verdad? Porque el momento de inercia va a depender del punto en el que esté con respecto a su centro de masa. Y ahí a ojo están al mismo punto. Eso es lo que quiere demostrar. Ok. Vea que le dice que descarte donde estas dos distancias son iguales, porque va a haber puntos en las que esas distancias no van a ser iguales, donde se está moviendo. Oí. Entonces, vea que ya tengo esta igualdad, pero vea que esto se me cancela, estas se Ah, me sí. cancelan. Y de hecho, si elevo al cuadrado a ambos lados, me cancelan también las raíces. Entonces, les queda esta definición, ¿verdad? Ujú. Entonces, primero, como ya les dije, entonces recuerden que el momento de inercia es igual a el momento de inercia en el centro de masa
más una distancia m, perdón, una masa m por una distancia de al cuadrado. ¿Verdad? Esa es la definición general de ejes paralelos cuando el momento de inercia no se encuentra en su centro de masa, que es el momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia en la que esté. Entonces, en este caso, como el centro de masa está aquí, va a haber aquí un momento de inercia A, que va a ser igual al momento de inercia del centro de masa más. Centro de masa, esa es la fórmula. No, no estamos usando ninguna fórmula, nada más estamos diciendo que ese es el momento de inercia ahí en el centro de masa, porque igual no le dice que no le da un valor en Ahora que específico. pusiste ahí, ok, eso es centro de masa, ya te entendí. Ah, este cm. Entonces, bueno, voy a dejarlo en términos de multiplicación, ¿verdad? Entonces me va a quedar A por dB es igual a IB por dA, ¿verdad? Entonces sustituyo estas fórmulas que están aquí. Ven que ya la física la dejamos y ahora es puro álgebra. De hecho, estos fueron los únicos como ejercicios de péndulos que vi que metieron. Y ojalá que solo sean esos dos, porque, Ujú. pues, vea, si a mí me dicen que me tenga que aprender, profe, yo sí soy capaz de aprendérmelo todo, así para hacerlo perfecto, porque eso sí está bien feo. Sí, es que, no sé, igual el problema en física 2 que yo siempre he visto es que tiene muchos temas muy diferentes entre Ujú. sí. Sí, Entonces, digamos, porque ustedes vea, ven fluidos, después ven como electricidad, después ven, bueno, movimientos dilatorios, después ven electricidad, o sea, como que hay un montón de de hecho cosas yo no sé revueltas. porque a mí o sea, mi profesor explicó esto como movimientos dilatorios, o sea, con fluidos, con Bernoulli. Ajá, juntos. Ujú, Sí, digamos, como si fuera el mismo tema, ¿me entendés? ajá, Como si este, sí. digamos que movimiento oscilatorio es el tema uno y puso 1.1 y 1.2. Mm. Pero me avisan cuando ya lo copiaron. Oh, ¿usted entendió eso? Este lo entendí más que el pasado, sí. Yo ahí voy, sinceramente. Aquí nada más es multiplicarlo. Ahora lo que, digamos, porque vea lo que le dice es que necesita llegar a una relación de las distancias, ¿verdad? Y vea que justamente tengo una ecuación que depende de las distancias y los momentos de inercia. Entonces, yo lo que necesito es despejar una distancia en términos de la otra para llegar a la solución que me dicen ellos. Entonces, ya aquí es agarrarse a puro álgebra con el problema para despejar una en términos de la otra. Entonces, digamos, voy a multiplicar aquí esa constante ambos términos. Igual, ay, no me faltó el ¿Cómo, dB. profe? ¿Cómo fue eso? Ah, ok, Yo multiplico aquí. Se va a hacer igual, ay, perdón, porque es que no estoy tan acostumbrada a escribir en en esa tableta. Ujú. Ok, me queda así. Ahora ustedes dicen como, ¿cuál decido yo despejar? En este caso, yo la quiero dejar dB en términos de dA, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran dejarla al revés, hacen lo contrario a mí. Entonces, como yo la quiero dejar en términos de dB, digamos, o sea, despejar el dB, voy a acomodar esto de esta forma. Va a pasar, yo quiero llegar a una forma así. Haz una constante. Quiero llegar a algo así, ¿verdad? Donde esta va a ser mi dB, ¿verdad? Para después despejarla, la solución. Y, perdón, voy a borrar esto porque no parece una B.
Voy a agrupar los que tienen el db solito, que no está elevado al cuadrado. Y esto me va a quedar como una constante al final, el ICM de A. Entonces va a ser igual a 0. Y ahora ya, al tener esto, puedo aplicar la ecuación esta de, no sé si se acuerdan, que es menos b más menos b al Ahí cuadrado estoy es volando. b al Pero me cuadrado. explica lo último. Voy. Por favor. 3, 2A. Este. Ujú. Es, digamos, lo que yo hago es pasar todo hacia el otro lado para que me quede igual a 0. Entonces voy a poner de primero este término que está aquí, Ok. porque yo quiero que esta sea mi variable, el db cuadrado. Entonces yo lo pongo de primero. Después voy a, ¿cómo se llama esto? Agrupar estos dos términos, ¿verdad? Para que me queden, de hecho, como aquí. Me puede haber saltado ese paso para que Ah, ya quedara vi que así. Ajá. hiciste. Ok, ok. Y después este queda de último. Esto para que me quede la forma cuadrática. Ujú. Entonces, vamos a ver. Lo voy a hacer separado porque Ah, si ahí sí te es, entendí ya. no Ahora sí. esto, Ah, ok. porque es bastante larguillo. Entonces el b cuadrado va a ser, Profe, ¿y ese un medio dónde salió ese X? no es, digamos, x, solución uno y solución 2. Ah, Es que ok. así se denota, digamos, es por el más menos. Hombre, profe, ahí sí me fui con 25 puntos. Usted, Pau. Estoy un poco enredada con, es que ahí se me cortó el zoom. Ajá, ¿en cuál parte? Antes de X, antes de eso, como de X igual a, Ok, ya voy. Y vos quedaste con igualdad a 0. ajá, Es que, digamos, esto que está aquí, digamos, si ustedes lo ven, es una constante. Voy a ponerle, a las constantes les voy a poner a, b y c, y a la variable que quiero averiguar x. Entonces yo aquí tengo una variable, ¿verdad?, que es m de a por x al cuadrado. Después tengo menos una variable ahí constante por x y después una constante, ¿verdad? ujú, Entonces ven que esta es la ecuación cuadrática, esta que está acá. En mi caso, x es igual a db. mm, Entonces lo que yo hago es que calculo x con la solución general de la ecuación cuadrática, que es menos b. Bueno, digamos, esta es la primera solución. Menos b a la 2 más, no, menos 4ac entre 2a. Y x2 es igual a menos b más b a la 2 menos 4ac entre 2a. Eso es lo que estoy tratando de hacer acá. ok, sí. Ujú. Entonces, digamos, si ahora lo que hice fue el B sería este. Este es B. Este que está aquí, voy a ponerle otro color rojo. Ese es B. Este es A. Y este es C. Entonces, lo que hago Ujú. aquí, voy a solucionar primero lo de la raíz. Entonces, al solucionar esto, bueno, esto es una. Perdón por si se ve muy enredado. Ahí, digamos, profe, que entendí, porque esto sí está trambólico. Sí, yo no hubiera puesto un ejercicio así, pero a Y ojalá, veces. ojalá Dios te oiga y no lo pongan. Sí, a veces es importante entenderlo porque tal vez cuando ya le ponen a uno más sencillo, uno dice como, todo bien. Pero a veces entenderlos más difíciles, así como que ustedes, pues, si ve uno más fácil, usted dice, bueno, Pau y yo es algo estamos muy bien, parecido. dinámica de fluidos y movimiento oscilatorio, primera parte, pero ya después de aquí para adelante, no, fatal. Vamos a ponerlo esto aquí. Ujú. Esto, sí saben, ¿verdad? Lo desarrollé. Hice m al cuadrado, 2 por a por b y después este al cuadrado. Nada más desarrollar la ecuación cuadrática. Mm.
Ven que les dije, esto es puro álgebra, pero sí, son puntillos que si no pierden. Y si lo reacomodo, vea, este término, ¿dónde está? Creo que aquí me falta un cuadrado, sí. Este término y este término son iguales, entonces se restan. ICM menos 2 ICM MDA cuadrado. Y si veo, eso es la forma cuadrática que vimos aquí, que sería ICM menos MDA al cuadrado. Si lo vuelvo como a recomodar, si ustedes aplican esta, les va a dar esto de arriba. Y ya, voy a sustituir en esta X para que vean cómo queda. Entonces, DB sería la primera solución, que sería menos ICM más MDA al cuadrado. Esto es un cuadrado aquí. Este sería a la 4. Este es a la 4. Este es a la 4. Es a la 4 porque sería M la 2 y aquí creo que dejé un D2 a la 4. No sé por qué les ponen esto, pero bueno. Y esto sería esto queda así porque si yo meto este cuadrado en la raíz, me va a quedar así, digamos, de esta forma. Y se me cancela esto con esto. Me va a quedar que esto es igual a menos 2 ICM entre 2 MDA. Tiene que ser en valor absoluto. Entonces esto queda. Esto tiene sentido porque vean que ya no me está dando igual que lo que me dice ahí de la ecuación trivial, pero para verificar que está bien, vamos a hacer la otra. ¿Esto en qué examen lo pusieron, profe? En uno de reposición. Yo revisé todos los que te mandé y solo venían esos dos ejemplos de péndulos físicos. Igual yo creo que en mis videos yo había hecho unos de péndulos que son un poquillo diferentes, ¿verdad? Ok, Entonces ahí pueden tal vez consultar esos. está Creo bien. que hice uno de torsión también, me parece. Entonces vea que de hecho aquí se cancelan los momentos de inercia, ¿verdad? Y después quedan el mismo término arriba y abajo. Que si esto me queda menos de A, que en valor absoluto sería que dB de A. Ya que esta era la que nos decían que obviáramos, que esa no era la que teníamos que considerar. Esta. Entonces esta no es la que consideramos, sino que nuestra solución sería esta. Ya que llegamos a algo como que nos decía la pista del problema, de que iba a llegar a dos soluciones, pero tenían que descartar la trivial, que era diciendo que las dos eran iguales. Y ven que la otra sí depende, digamos, del momento de inercia en el centro de masa y depende de la masa en general y la distancia A. Y esto es porque cuando está girando pueden ir como cambiando estas distancias, ¿verdad? Entiendo. Pero vean que de hecho la definición del momento oscilatorio terminó aquí. Lo otro era puro álgebra y saber cómo manejar ecuaciones de segundo grado. No sé si tienen dudas respecto a eso.
Y digamos que no, profe. Sí, creo que no. Ok, y ahora vamos a cambiar un poco. Vamos a hablar de movimiento ondulatorio, ¿verdad? Estos son, vean, o sea, se los digo, siempre hay uno, al menos un ejercicio que les habla de nodos, siempre, o de frecuencias fundamentales. Eso es como el pan de todos los días para los problemas de movimiento oscilatorio, para la parte del final, que se ven ondas en una cuerda, se ven ondas en un tubo, ¿verdad? De aire. Realmente les hablan de instrumentos musicales, Aquí estamos hablando frecuencias. de movimiento ondulatorio, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, siempre en estos problemas, digamos, al menos uno de los problemas siempre es como de los nodos o de frecuencias fundamentales. ¿Ok? Entonces, lo que hay que tener muy claro es cuáles son las ecuaciones para, digamos, para cuerdas que solo están sujetas, o sea, fijas en un extremo, cuáles son las que están fijas en los dos extremos, en tubos cuando un extremo está cerrado y el otro abierto, cuando los dos extremos están abiertos o cuando los dos están cerrados, ¿verdad? Hay que tener muy claro eso, porque eso sí lo que, digamos, sí les puede llegar a confundir y aplicar mal la fórmula. La ¿Cómo, fórmula profe? cambia. ¿Qué es lo que nos puede confundir? Veamos, a ver, no sé si tengo abierto esa materia de movimiento ondulatorio. Ok. Lo que les digo que les puede llegar a confundir. Este es. Porque este no es la. Sobreposición. No, este. No, no era movimiento ondulatorio, era superposición. Movimiento ondulatorio, el problema básico que van a encontrar Profe, ¿puedes es devolverte un toquecito donde estabas? donde en Que decía el primer OneNote. armónico, segundo armónico. Este. Ujú. Ajá, ¿me podría explicar eso? Digamos, ¿qué es la diferencia entre el fundamental y el segundo armónico? Por favor. El fundamental principalmente Y con es. ejemplos, por favor. Ajá, si quieres, ahorita hacemos el ejercicio. Vamos, la frecuencia fundamental es como la frecuencia natural del sistema, ¿verdad? Cuando él está oscilando Ok. normalmente. Ajá. Los armónicos dependen, ¿verdad? De la cantidad, digamos, de nodos y antinodos que haya en el sistema, ¿verdad? Estos bucles también le llaman a veces. Entonces, cuando n es igual a 1 es porque tenemos dos nodos y un antinodo. Los nodos generalmente son aquí donde, digamos, las amplitudes son como cero. Ujú. Los antinodos es cuando está como en su máximo, eh, como abierto en su máxima expresión, bueno, en su máximo. Ok. Entonces, en este caso, cuando ambos puntos son fijos, estas son las fórmulas para la longitud de onda, la frecuencia y, sí, creo que nada más, longitud de onda y frecuencia. Ok. Cuando ustedes quieren sacar la fundamental, ustedes ponen que el n es igual a 1. Entonces les queda la frecuencia natural o frecuencia fundamental del sistema, que por eso es que se las dan aquí al final de esta forma. Ujú. Entiendo. Ahora, cambia, digamos, vean, de hecho a veces se parecen mucho los de acá, pero sí cambia porque son un tubo lleno de aire, ¿verdad? Se comportan parecidos, va a haber dos nodos y un antinodo, por ejemplo. En este caso, las ecuaciones ven que cambian Ujú. y eso es lo que les decía, tienen que estar muy claros cuál ecuación es cuál. Porque si no, digamos, si ustedes usan, por ejemplo, una de estas y él les está diciendo el problema que los dos extremos están abiertos, y ahí entran en esa discrepancia y les va a dar mal, ¿verdad? Entonces Ok. siempre tienen que estar como conscientes qué es lo que les está diciendo el problema. Ujú. Entonces, de una forma más fácil, hagamos ese problema que les traía. Dice, un alambre fijo en sus dos extremos se sitúa cerca del extremo abierto de un tubo. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Son un mecate conectado en ambos extremos y en uno de esos extremos hay un tubo. Entonces tenemos las dos condiciones, cuerda y tubo con aire. ¿Okay? Entonces ¿Y dice, dónde está la cuerda? vamos, lo que les está diciendo es que es un alambre o cuerda, digamos, que está ahí, ay, todo torcido, ¿verdad? Y aquí inicia el tubo.
Ah, ok. Y perdón mis dibujos, pero ¿verdad? Este es el alambre o cuerda que está ahí conectado. Él está fijo aquí y está fijo aquí. Ahora dice que el alambre, no, la longitud del, perdón, el extremo abierto en tubo de 1.5 metros de longitud. El otro extremo está cerrado. Entonces, en este extremo de acá Está está cerrado. cerrado. ¿Ok? Entonces, tenemos la condición de una cuerda o un alambre fijo en ambos extremos y un tubo abierto por uno de los extremos y cerrado en el otro. ¿Ok? Ok, Entonces dice, abierto en el que está en el lado de la cuerda. ajá. Ok. Entonces dice, el largo del alambre es de 0.4 metros y su masa de 10 gramos. El alambre se hace vibrar en su frecuencia fundamental y por resonancia hace que la columna de aire dentro del tubo empiece a oscilar a la frecuencia fundamental del tubo. ¿Ok? Determine la frecuencia fundamental del tubo y la tensión del alambre. Entonces, básicamente lo que les dice es que cuando se pone a oscilar en frecuencia fundamental el alambre, él entra en resonancia, o sea, empiezan a oscilar de la misma forma el alambre y el aire dentro del tubo. ¿Ok? Entonces, la frecuencia fundamental del Profe, no alambre, entiendo dónde está pegado el alambre en el tubo, ¿en el centro del tubo o en un costado? O eso no tiene nada que ver. no, tiene que ser que está así aquí entrando. Entonces, lo que va a hacer la oscilación del alambre, lo que va a hacer es provocar una oscilación en el aire, digamos, no es como que está conectado al aire, sino que el movimiento forma una oscilación dentro del aire en el tubo. Ah, ok, ok, ajá. Sí, como que lo mueve. Ajá, pero es porque ellos están como unidos ahí por algo. O sea, tiene que ser Ahora y gracias al Espíritu Santo. ajá. Sí. Entonces, básicamente, están hablando de frecuencia fundamental. Entonces, al hablar de frecuencia fundamental, sabemos que están hablando de nodos o antinodos, que fue lo que les enseñé ahorita. Entonces, el primer paso es apuntar la fórmula de Fundamental. la frecuencia normal, Ok. que depende de n. ¿Cómo ¿Qué, les qué, dice qué es la fundamental? qué es la N? No, N es el, sí, el nodo, no, ¿cómo se escribe o eso? el Así como suena, armónico. no. Ok, Ajá, hermano. armónico no. La velocidad es la velocidad de una onda en una cuerda. Que si ustedes se acuerdan esta materia es la tensión entre la densidad de la longitud. La densidad de la longitud es igual a la masa entre la longitud. ¿Ok? Estas ecuaciones son importantes que las recuerden. Creo que vienen en el formulario, pero ¿verdad? Para que sepan de dónde sale. Entonces, ¿Cómo se ahora, llama esa U rara, profe? esta es un Sí, ¿cómo mu, se llama? ¿Un la qué? densidad de masa. Densidad de masa era. Ujú. Entonces, la frecuencia fundamental es en n igual 1, en el primer armónico. Entonces sería 1 por la... ¿Cómo No, sabes qué es uno, profe? porque la fundamental es en el primer armónico, en n igual Y, 1. digamos, ¿dónde dice eso? El alambre se hace vibrar en su frecuencia fundamental por La resonancia frecuencia fundamental es la frecuencia, dentro del tubo, empieza a oscilar con frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental del tubo es... ujú, Ok, entonces uno, ¿cómo sabe qué es uno? porque en teoría, vean, frecuencia fundamental de una cuerda tensa, Ah, ok, ujú, siempre es uno. ujú, el Ok, primer armónico. Es que se llama fundamental o primer armónico. ok. Entonces esto sería 2 L. Aquí sustituyo porque no me están dando la velocidad en la cuerda, ¿verdad? Nada más le están diciendo que, de hecho, les habla de una tensión, creo. ¿Dónde está la tensión? Creo que este problema, bueno, sigamos solucionando. Y vamos a ver, sería la tensión entre mu.
Profe, digamos, esa fracción con la raíz que Aquí lo significa estoy. lo de la velocidad no iría arriba de la fracción, multiplicando al 1. No ¿Cuál? importa si va ahí. No, aquí les copié mal, vez. Este es un error que está haciendo otro problema. ¿Cómo? Perdón, ¿cuál? No, no, ya nada, nada. No, es que aquí es la frecuencia, estaba calculando la de la cuerda, pero aquí la que hay que calcular es la del tubo. Se me fui a calcular la parte B de una vez. La del tubo es esta, que es B, eso es lo que les digo, que esta es la del tubo, la fundamental del tubo, ¿Y cómo donde sabe uno de uno los, que es el tubo, profe? porque la parte A dice que calcule la frecuencia fundamental del tubo. Ok, como, o sea, ¿qué es la diferencia entre la fórmula de una y otra? ¿Me entendés? Digamos, la fundamental del tubo es esta. Vea que solo hay un nodo y un antinodo, ¿verdad? Ok. Entonces, al haber eso, lo que está recorriendo realmente es como un cuarto de, digamos, es que no sé si yo puedo escribir aquí encima de la presentación. Bueno, ahorita les explico. Pero es porque, digamos, para que sea una longitud del, voy a explicarles mejor con esta, ¿verdad? Él tiene que recorrer media longitud de onda de un punto al otro punto. En esa, que uno de los extremos está abierto, que solo hay un antinodo y un nodo, no hay dos nodos, esto se vuelve un cuarto de la longitud de onda, porque es como la mitad. Es como si yo estuviera recorriendo, digamos, de aquí, del A hasta acá. O sea, ya no Ok. tengo media longitud de onda, ahora tengo un cuarto de longitud de onda. Por eso Ajá. es que sale el 4. Entonces, la fórmula es esta. No sé si quedó claro. Sí. Entonces, esto nada más es sustituir Bueno, usted, Pau. Sí. para Ok, que esta es la vean frecuencia ahora sí del tubo. el tubo en la fundamental. Ok. Y la velocidad, como es un tubo, el medio por el cual él está oscilando es el aire. Entonces la velocidad es la del aire. Esta es ¿Y una cuál es la velocidad? constante. Al diablo, esa no me la sé. Entonces, ¿Usted se la sabe, Pau? No, esas tienen que aprenderse, no sé si se las dan, pero siempre sepan que la velocidad del, digamos, del sonido en el aire es 3,43 metros por segundo. ok. Y esto es igual a 57,17 Hz. Esa es la frecuencia fundamental del tubo, que es lo que pide en la parte A. En la parte B dice que calcule la tensión del alambre. Entonces, como el problema ya nos dice que las frecuencias son las mismas porque están en resonancia, entonces sería usar la fórmula que estábamos usando antes, que Ok, era la esta. parte B sería el nodo por velocidad dividido entre 2L. Ajá. O el armónico, digamos, el armónico. No, armónico, wow. Porque a veces les pueden preguntar con armónico. Y es despejar, ya, digamos, despejo T entre mu es igual a 2L de la frecuencia fundamental, 4L al cuadrado, F1 al cuadrado, y después Aquí sería existe ahí 2L, ¿qué, profe? esto. Ah, 2FL. Ah, ok, ya vi. Ajá. 2L. Sí, esa es la frecuencia, la se le ve al cuadrado a ambos lados para Listo, quitar la listo. raíz. Y después queda que sería 4L al cuadrado, F1 al cuadrado por mu. Mm. Y aquí sería 4 por la longitud de la cuerda, que la longitud de la cuerda es 0,4 metros. La frecuencia en la que sacamos en la parte A. Aquí es lo tricky, de que si no se sabe la fórmula de mu, donde pueden como fallar. Entonces, ¿se ¿Sabe, acuerdan que? profe, sabe, para no perder un toquecito, la L es la longitud, me dijiste, ¿verdad? Ajá, del alambre. 0,4 la 2 por
57, que fue la frecuencia anterior del tubo. Ujú, Entonces sería 57.17 Hz. ujú. Después Ajá. sería los, pasar los gramos a kilogramos, que son 10 gramos, entonces sería 10 por 10 a la menos 3 kilogramos entre la longitud, porque eso es la densidad de longitud. Y esto tiene que ser igual a 52.29 newton, la tensión. Esto no van radiales igual. No, Ya quedé traumado yo con eso, como lo de la vez pasada, ¿te acordás? ajá. Que no me daba. Y yo diciéndote que estaba malo. Profe, esa fórmula de que la velocidad es igual a raíz de tensión entre mu, ¿esto Ujú. siempre lo puedo usar en esos problemas? Es que como, Ajá, sí, digamos, cuando les hablan de cuerdas, les dicen que ¿Cómo, es cómo una, qué preguntó Paula? que si siempre se utiliza que la velocidad es igual a t entre mu. ajá, Siempre que les hablen de, digamos, que les dicen que es una cuerda que se pone a oscilar y que está, no sé, sujeta en ambos extremos o con un Sí. extremo libre, siempre se usa esa. Porque, de hecho, en uno de mis videos yo explico de dónde es que sale, cuál es la demostración teórica. Digamos, entonces él, creo que vamos a ver, Yo vi esos videos, profe, pero en esa parte me adelantaba porque me enredaba más. creo que no es esa, es esta, que es la rapidez de la onda en una cuerda, que se llega a ese valor. Ok. ok. Sí, es que mi profe nos dijo como que esa solo se podía usar en cuerdas bajo tensión, entonces, pero la puedo usar, o sea, como me da miedito usarla y que no se Ah, pueda, no, que estén bajo tensión, sí, porque si no, les va a dar cero la velocidad. ok, Ujú. Sí, ok, porque, digamos, si es como en esta, que es que está sujeta, entonces tiene una tensión, sí se puede aplicar. ok, ok. Y bueno, ese último. No sé si tienen dudas del otro. No, yo creo que no, ese sí me quedó bastante claro, sinceramente. Ujú. ¿Y este de qué tema es? Este es de superposición. O sea, Ok. hoy metimos de todo, hoy literalmente, por la doña, yo sé que me estoy quemando, me estoy durmiendo ya. Y estaba estudiando ecuaciones antes de esto. Uh, Está pesado. Y bueno, este tal vez vamos más rápido porque es como parecido al otro. Entonces ve, dice, en un bajo se tienen varias cuerdas con distintas tensiones y calibres. Estas se afinan y entre ellas se encuentra una cuerda que se afina a sol en 98 Hz. Esta cuerda tiene una longitud de 86.36 centímetros y una tensión de 108.4 newtons. Determina la densidad lineal de la cuerda. Luego asuma que esta cuerda se desafina y cae en fa a 87.30 Hz. Determine la tensión y la rapidez de la onda ahora en esta cuerda. Profe, esto es Calcule de movimientos ondulatorio, ¿verdad? O superposición. superposición, pero ¿Y el anterior? también, pero es que se usan como definiciones que ya se vieron en Duratorio. Ok, entonces el anterior también era superposición. Ajá. Pero si ve, digamos, la parte de la velocidad y todo venía en ondulatorio. Y pongamos ondulatorio más superposición para no olvidarme la misma hora, pues sí. Sí, digamos, digamos, por eso es que meten estos temas juntos. Fluidos es porque queda ahí como, Botado. ajá, porque en física uno solo se ve estática, no sé por qué no se ve dinámica. Entonces tienen ujú, que cubrir dinámica, después se viene toda esta parte de movimiento periódico y todo esto. Y ahora se termina, empieza termodinámica. Entonces después entra todo termodinámica en otro examen y después entra electricidad. Entonces como para juntar temas, o para que queden parecidos.
Ah, igualitos. Entonces, ok, ya. En esta le están diciendo que hay una cuerda, ¿verdad? Que se afina en 98 Hz, ¿verdad? Que son varias. Entonces, vamos a tomar que esa Profe, es la la tensión en qué letra se representa, en una T minúscula, ¿verdad? Era, ¿no? T mayúscula. T mayúscula, igual que el Ujú. periodo. Ajá, eso es lo que tienen que tener cuidado. Y es que no hay tantas letras para cambiarlas. Seguro empiezo a poner las letras torcidas y así para acordarme. Ujú. Sí. Entonces, digamos, ahora vamos a hacer otra vez. Están hablando de frecuencias y están hablando de densidad de lineales y todo. Entonces, Densidad lineal de la cuerda uno. Sí, ¿verdad? ¿mm? Entonces, como está hablando de densidad lineal, vamos a cambiar la velocidad por su definición de la rapidez en una cuerda, ¿verdad? Y habla también que están sometidos a la tensión. Entonces, en este caso, digamos, como dice que la cuerda se afina, ¿verdad? Y entre una de ellas se afina en esa, tiene que ser esa la fundamental, ¿verdad? Que por algo se la dan. Le están diciendo que en ese caso se afina la cuerda. Entonces, tiene que ser la fundamental, ¿verdad? Si le dijeran como que, no sé, es que a veces lo mencionan con armónicos, pero cuando son problemas así, se refieren generalmente al primer armónico fundamental. Entonces, nada más es sustituir. Aquí tengo, ¿dónde está el mouse? Ya. Y es despejar. Entonces, les quedan que es igual a otra vez 2, 4. L cuadrado, F1 al cuadrado. Y mu es igual a t entre esto. Ujú. Y nada más de sustituir. Vean que estos problemas realmente no son difíciles, nada más como entender de qué es lo que le está hablando, porque de hecho el álgebra de estos problemas es bastante sencillo. Nada más como sustituir una fórmula ahí y ya. Qué dicha. Ujú. Esos Creo que problemas me gustan. lo que confunde a veces es que la gente dice, no sé de qué me está hablando. O sea, que es, o sea, como que le dicen a uno, bueno, a mí me pasaba en cursos pasados cuando lo daba yo, profe, pero que entonces, ¿qué es ese 98? O sea, ¿de dónde lo uso? Entonces ya uno es como, bueno, esa es la fundamental. Que eso es como donde se pegan más, ¿verdad? Identificar qué es cada una. Pero en Sí, este de caso, hecho. Profe, ¿ahora qué hace con ese 98? aquí está, 98, en la frecuencia fundamental. Ah, mira, sí, tenés razón. Es porque se afina. Vea que después dice que la cuerda se vuelve a desafinar y cuando se afina cae en fa. Mm. Entonces esa también es una frecuencia fundamental, solo que está en otra. Lamento no haber llevado música en el colegio yo. Hay un curso de física que se llama Física de la Música. Profe, ¿para qué uno va a querer eso en ingeniería? O sea, No, ese lo lleva a la gente de artes musicales. Son uno los obligatorios Mm. de la carrera. mm, hermoso. Porque, Y no, tras de porque que me ellos tienen trabajo en que, esa hora y viendo física, es que ellos tienen que entender cómo funcionan, digamos, los instrumentos y todo, digamos, para poder aprovechar el sonido al máximo. Entonces ellos necesitan entender, digamos, todas estas cosas para poder entender bien qué es lo que está pasando dentro del instrumento. mm, Es curioso. Ujú. Entonces la frecuencia en fa va a ser una fundamental también. Y profe, nada ¿y qué más. pasa si yo esta hora, la frecuencia, digo, la densidad, la saco con la densidad de la masa? Ah, perdón, no, ya no dije nada, me acabo de dar cuenta. Masa, perdón. Y aquí nada más es despejar el F1. Ok, ya vamos por la B. ¿Qué era la B? Sí, la B Luego es que le dice que, esquina y cambia fa a 87.30 Hz. Determina la tensión y la rapidez de la onda ahora que está en la cuerda. ujú, entonces esto sería, vamos a ver, Frecuencia igual.
Entonces aquí lo sustituyo, lo despejo, perdón. Sería que la velocidad es igual a 2LF1. Aquí más bien es, Profe, ¿y no es la parte B, esta es como el la armónico parte, qué se hizo ahí? ¿qué? ¿El armónico? Es n igual 1. Ah, ok. Esto más bien es como la continuación del, vamos a ver, así pongámosle B, llevar un orden. Esto es igual a lo que necesito averiguar, que sería 2 por la longitud de la onda, que es 86.36. Creo que aquí me falta un por 10 a la, sí, aquí lo hice, me faltó, aquí. Sería 4 por 86.36 por 10 a la menos 2 por 6 Sí, centímetros había que pasarlo y a 98. metros, ¿verdad? Ujú. Y este es 87.30. Y esto va a ser igual a 150.78. Tiene sentido por una frecuencia tan alta, ¿verdad? La frecuencia es 87.30, ¿verdad? Ujú. Y ahora dice que hay que calcular la tensión, ¿verdad? En esta frecuencia, la del Ujú. fa. Entonces la tensión sería, nada más despejando de la ecuación esa que les di, ¿Cuál? esta. Entonces si despejo me queda esto que está aquí, la tensión. Ah, ok, perdón. Entonces sería 0.78, que fue lo que calculamos en la parte A. ¿En qué es kilogramos entre metros por ser una densidad de longitud? Y 150.78 metros por segundo al cuadrado. Si espejo, esto les da que es 85.94 newtons la tensión. Y lo último es que dice que calcule el valor de la longitud de onda de ese tono en la cuerda y en el aire a 20 grados Celsius. Realmente o sea, no necesitan cambiar nada porque, digamos, la velocidad del sonido, esa que les di, la de 343, es la velocidad a 20 grados Celsius, ¿verdad? Esos problemas no va a cambiar. De hecho, después sí cambia cuando vean termodinámica, que hay procesos de calor y todo esto que la velocidad del sonido cambia dependiendo de la temperatura del ambiente. Pero en este caso, no, o sea, no tienen que usar otra, nada más usan esa de 343 metros por segundo. Entonces, en este caso, este problema en particular, ¿verdad? La frecuencia es la que hace oscilar el aire, ¿verdad? Y por tanto la onda sonora tiene la misma frecuencia. Por eso fue que consideramos esos dos casos en esas partes. Entonces, aunque las frecuencias son iguales, la velocidad y la longitud de onda tienen que cambiar, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de una cuerda y estamos hablando de la velocidad del sonido. Entonces, la longitud de onda la consideramos como para el caso de la fundamental va a ser la longitud de estos L, ¿verdad? Que Esta es la tiene longitud, ¿cómo se llama ese signo? lambda, Lambda era, lambda. ¿Y eso significa? es la longitud de onda, lo que, digamos, me explico, como la distancia que recorre la onda cuando se desplaza. No sé si es la mejor forma de explicarlo, pero... Y esto sería multiplicar eso por la longitud para ver Y cuánto fue la longitud es 0.86. eso va a ser igual a 1.72. Esta para la cuerda, ¿verdad? Para el aire sería esta.
Esto es igual a 3.93. La que cambia la longitud de onda dependiendo digamos, de lo que esté ocurriendo, ya sea una cuerda o el aire. Pero la frecuencia es igual. Ok, listo. Y Y bueno, profe, estos últimos me gustaron, lo que no me gustó para nada fue ese péndulo. ¿Usted, Pau? sí, Sí, igual.